aquí en directo desde el Palacio de la Bolsa de Madrid vamos a comentar las noticias que nos trae la mañana con Gonzalo Garnica, que es consultor empresarial y editor. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Vicente? Bienvenido. Con Manuel Moreu, que es expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Y con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. ¿Habéis oído eso de la Pax Sílica que se va a firmar hoy entre Estados Unidos, Japón, Australia, Singapur, Sur Corea, todos en el área de Asia-Pacífico, que es donde parece que hoy el mundo se está moviendo? Una Pax Sílica que recuerda a lo de los emperadores romanos, ¿no? Una Pax Romana, pero ahora basada en el silicio. Un nombre precioso, sí. Nombre precioso, ¿no? ¿Qué os sugiere esta idea de vamos a prepararnos para buscar aquello que nos una en medio de este desafiante imperio de la tecnología? Porque cuando se habla de la Pax Sílica, en cierto modo, si lo ponemos en pasiva, lo que nos está diciendo es que hay una guerra tecnológica muy fuerte, ¿no?, en todo el mundo. Sí, bueno, a mí lo que me dice es que evidentemente el eje de la economía mundial ahora está en el Pacífico y no en el Atlántico, y que Europa se ha quedado fuera de juego, empotrada entre dos grandes potencias tecnológicas, Estados Unidos por antonomasia y China, que es la potencia emergente, y Japón, que intenta no perder el paso, y los llamados tigres asiáticos tipo Corea del Sur, ¿no? Entonces, bueno, pues se echa en falta evidentemente que grandes empresas europeas tengan algo que decir ahí, porque o son todas americanas o son todas chinas, digo, en lo que son sistemas de información y telecomunicaciones, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué nos hemos quedado fuera de todo esto, ¿no? Y ahora cuando se habla, que estabas hablando tú antes de que la bolsa está en máximos históricos, pues está sobre todo por las tecnológicas, ¿no? Y entonces eso lleva a que todo el Eurostoxx europeo no valga ni siquiera lo que vale una sola empresa de las que cotizan en Wall Street, por ejemplo Nvidia, ¿no? O casi lo mismo, 5 billones o 4 billones y pico, ¿no? Sí. Esa es la reflexión. Manuel, sí, efectivamente nos hemos quedado fuera de esa foto y es tremendo. Y sin muchas posibilidades de colarse en la foto, ¿no? Da la impresión. Julián. Bueno, yo quiero aprovechar para recordar aquello de la Pax Romana, que es lo que tú has dicho, ¿verdad? Lo que se dice, la denominación que se utiliza. Los romanos primero invadían, y una vez invadido y dominado digamos, el campo contrario, entonces luego ya imponían la paz, se firmaba la paz, pero una imposición. Quiero decir con esto que efectivamente la batalla de las tecnológicas es algo parecido, ¿no? Está claro que hay unos grandes gigantes que son los que dominan el mundo de la tecnología, básicamente en el sureste asiático y también en Estados Unidos, y los demás pues somos actores secundarios. Europa se ha quedado como un actor secundario en segunda fila, y estamos a ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrecen, ¿no? También es verdad que somos nosotros los primeros culpables, ¿no? Porque la excesiva regulación que se persigue en Europa es contraria precisamente a la innovación, lo que hace es dificultar la innovación tecnológica. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Y luego, en cuanto si efectivamente las tecnológica se podría estar generando una especie de burbuja o algo, las inversiones que se han producido son tremendas, ¿no? Y el periodo de recuperación va a ser muy largo, ¿eh? Es verdad que están cotizando en función de expectativas, no de resultados que estén presentando. Pues ahí tenemos un foco del que iremos hablando a lo largo del día, cuando se firme este acuerdo entre estos países importantes, relevantes, y con los términos que ya cuando se publiquen pues los iremos comentando. A corto plazo, ¿qué tenemos hoy en el lado empresarial, que puede ser parte de nuestra historia, incluso de la historia industrial de España? Talgo, porque se va a producir un hito en las próximas horas que es bastante relevante. Como saben, Talgo es una vieja empresa española, muy vieja y muy puntera en ingeniería, en tecnología. Tren articulado ligero Goicoechea Oriol, es un nombre original, de ahí la palabra Talgo. Y hoy lo que va a ocurrir en la Junta General Extraordinaria de Accionistas es que se va a dar entrada a el capital público. Así que ustedes y nosotros vamos a ser accionistas de Talgo, todos. Más por el lado vasco, porque el 29,7% del capital lo va a comprar un consorcio liderado por Sidenor, presidido por José Antonio Jainaga, que incluye al gobierno vasco y a las fundaciones BBK y Vital.
a un precio de 4,25 euros por acción, lo que supone una inversión de unos 156 millones de euros. Para que tengan ustedes la dimensión, es una compra que hacen al fondo Pegaso, al fondo Trilantic y algunos accionistas minoritarios que venden. Y en paralelo la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, es decir, ustedes y nosotros los españoles, compramos el 7,9% de Talgo mediante una ampliación de capital que se va a realizar con una prima, bueno, a 3,01, con una prima de casi 4 euros por acción. Después de estas operaciones, la propiedad de Talgo va a quedar equilibrada en torno a 4 grandes accionistas, con un 8% más o menos cada uno, el consorcio vasco, la SEPI y luego otros más. Hay junto con esta operación un plan de financiación de 770 millones de euros, con 20 bancos que se indican para refinanciar la deuda actual de Talgo. Va a haber una emisión de deuda, además, vamos a endeudar a la compañía por 30 millones de euros, va a reestructurarse el Consejo de Administración y a ver cómo se enfrenta la situación actual de Talgo, que ahora mismo está enfrentando una multa, pues solo de Renfe son más de 116 millones de euros por retraso en la entrega de los trenes del modelo Abril de alta velocidad, una sanción que está retenida hasta ver cómo va esta operación. Y luego es que también es que es tremendo lo de España, ¿eh? Hay investigaciones en curso, porque hay una investigación judicial a José Antonio Jainaga por presuntas irregularidades en Sidenor, que como saben va a ser pues persona importante en esta historia. Sí, la filosofía de esta operación es la misma que o similar a lo que ha pasado en Telefónica, donde el Estado ha vuelto a tomar una participación determinante y a nombrar al presidente. Pero esto suena más a rescate, ¿no? A diferencia de Telefónica. No, o sea, yo creo que suena a una filosofía política, a una ideología que es intervencionista, que es dirigista, que considera que el sector público tiene que tomar cada vez más protagonismo en más sectores, que tiene que regular los precios en la vivienda, que tiene, como dicen algunos socios del gobierno, que crear supermercados públicos y que, bueno, pues está sentando esos reales en Telefónica. A lo mejor ahí lo hacen para evitar, bueno, pues que el capital saudí sea el que mande, pero por lo que sea, bueno, pues en Telefónica entra un señor que lleva el carnet del Partido Socialista en la boca y que ayer mismo nombró a Ortuzar miembro del Consejo de Movistar. En Telefónica, en Indra, por supuesto ya estaba en AENA, por supuesto ya estaban también en Red Eléctrica y por supuesto también en todas las otras empresas de la SEPI y de UNOSA y de la Agencia EFE y de Radio Televisión Española y de todo esto, ¿no? Bueno, pues oye, es un gobierno socialista muy escorado a la izquierda, con apoyos parlamentarios de extrema izquierda, y esto es lo que producen. Entonces, no sé cuánto hay de rescate en esta operación o cuánto hay de tener otra canonjía y otra mamandurria para repartir entre los amiguetes, pero en todo caso lo único que sí sé es que lo pagará el contribuyente español, o sea, todos los que estamos aquí. Manuel. No, yo creo que esto es un rescate industrial y que confío en que esa inversión que hacemos la recuperemos con intereses. Sí. Es decir, yo creo que es una empresa con una gran tecnología y con futuro. Por circunstancias de retrasos, de aumento de los precios, etcétera, pues ha sufrido muchísimo y no tenía el soporte financiero para hacerlo. Pero es una empresa que exporta una barbaridad y a mí me parece, o sea, no estoy de acuerdo con la entrada en otros sitios porque es por otras razones espurias, pero aquí en este caso yo sí creo que es una decisión muy adecuada de rescatar algo que vale mucho dinero y que de hecho se podía haber vendido fuera y que no se vendió, pues porque por no perder el control de una empresa exportadora, etcétera. Pero no estábamos defendiendo que no había que rescatar a las empresas, que había que respetar la libertad de mercado. Bueno, pues que los competitivos ganen y los que no lo sean. Que entren unos de fuera que la querían comprar, pero si no lo permitimos, ¿qué hacemos? Bueno, claro, aquí hay dos visiones diferentes y yo coincido con la que ha dado Luis Vicente y Manuel, y esto es un rescate en toda regla. Porque una cosa es que el Estado, una empresa pública, la sea a través de la SEPI o este acuerdo al que se ha llegado con el gobierno vasco para que participe Sidenor en Talgo, no responde al hecho, siendo una empresa además
con muchos años de historia y con un prestigio muy bien ganado, ¿no? Pero no era rentable. La razón es que estaba en poder de unos fondos de inversión y que ha estado en venta y se frustró una venta a Magyar, no sé cuánto, esta empresa húngara, porque el gobierno no lo admitió, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido que el sector público entre en esta empresa en Talgo? Bueno, pues si se trata de rescatar una empresa histórica en España con una cierta tecnología y un cierto prestigio, sí, pero debía aclararse que el rescate y esta participación tendría que ser con carácter temporal. Vamos a participar en tanto en cuanto la rescatemos, en cuanto la saneemos, y una vez saneada la devolvemos a donde corresponde, que es al sector privado, ¿no? Lo malo es, como dice Gonzalo, que efectivamente haya detrás otros intereses, no solamente del gobierno central, estatal, sino también de los gobiernos autonómicos, que para tomar una posición allí. En todo caso, si aplicamos la memoria democrática, no sé cómo sale bien librado aquí el gobierno, porque la historia de Talgo, que se llama Tren Articulado Ligero Goicoechea-Oriol, es la historia de un señor ingeniero que se llamaba Goicoechea, que contribuyó a hacer las fortificaciones del cinturón de hierro de Bilbao republicano frente a las tropas franquistas, y que después se pasó con los planos al enemigo, es decir, a los franquistas, les dijo por dónde era más vulnerable el cinturón de hierro, y el cinturón de hierro cayó pues en muy pocos días, ¿no? Después este ingeniero, que era una persona pues muy eficaz y muy inteligente, asociado con Oriol, crearon el tren articulado ligero Goicoechea-Oriol, que fue absolutamente revolucionario en su momento. Pero claro, a este gobierno que tanto le gusta aplicar la memoria democrática y le quita las calles hasta el capitán de aviación Haya, o incluso a Calvo Sotelo, que falleció antes de la guerra civil, pues entonces a lo mejor lo primero que tendría que hacer era cambiarle el nombre a la compañía y llamarla de otra manera, digo yo, ¿no? Lo digo por coherencia con la memoria democrática. Fallecer de causa no natural, Puntualizaba muy bien Manuel Moreu que Talgo es una compañía que exporta, tiene niveles de exportación altos, pero su principal cliente sigue siendo España, la Renfe. Estamos hablando de compras de la administración pública, y no deja de llamar la atención que precisamente hoy, que se va a producir este hito en la historia de Talgo, el ministro del ramo, Óscar Puente, esté en China precisamente visitando fábricas de trenes, lo que tiene muy enfadados a los fabricantes españoles, no solo Talgo, España hay otros fabricantes como CAF en Aragón, que son punteros en tecnología de ferroviaria. Y dice, pero vamos a ver, ¿qué ocurre aquí? Por una parte, intervención, y en vez de defender, compramos fuera. ¿Cómo conjuga todo esto, creéis? Bueno, la decisión de no vender Talgo a la empresa Magyar húngara que quería comprarlo fue una decisión política. No se quiso dar entrada a Hungría porque el presidente de Hungría es Orbán, y a Orbán se le considera pues que está en una posición de derecha. No era una decisión de tipo económico, ¿no? Por tanto, lo que no tiene ningún sentido es que efectivamente, por un lado, se la rescate con fondos públicos, para que el ministro del ramo pues se encuentre pues por ahí de excursión, viendo a ver qué otras alternativas existen. Oiga, pues si no es viable y vamos a invertir en otros productos que vengan de donde sea, de China o donde fuera, oiga, ¿qué sentido tiene derivar de recursos públicos para rescatarla? Sí, el tema de China empieza a oler. Vamos a ver, hace unos días China se ha convertido en el primer socio comercial de España, que tradicionalmente era un país europeo, o Francia o Alemania. Bueno, pues, o sea, le compramos más ya a China de lo que le compramos a Francia o a Alemania. Creo que le compramos anualmente por importe de 43.000 millones de euros. Digo, bueno, ¿y cuánto le vendemos? Le vendemos 7.000 u 8.000 millones. Tenemos un déficit de 30 y tantos mil millones de euros con los chinos. Ese déficit que tenemos con los chinos es superior al déficit comercial total en la balanza de productos. Dejemos de servicios aparte. Es decir, que solamente nuestro comercio bilateral con los chinos nos produce todo el déficit que tenemos, incluyendo el déficit de la balanza energética, que es donde realmente perdemos más, porque en el resto de los productos incluso hasta tenemos un pequeño superávit. Entonces, claro, la pregunta es, con esta balanza bilateral con los chinos, o sea, ¿cómo encima vamos a incrementar las compras de los chinos cuando
cuando no nos comemos una rosca en lo que son ventas. O bueno, sí nos comemos porque son 7.000 y pico millones y desde luego al que venda a China por esas cantidades, pues desde luego no se lo toquen. Pero eso hay que reequilibrarlo como sea, como sea. Entonces, claro, el lobby chino en este gobierno y en las instituciones políticas de ciertos partidos es fortísimo y descarado, porque también una de las cosas que se han perdido también ha sido un poco el pudor, ¿no? Y en cualquiera de los casos eso es muy lesivo para los intereses económicos de España. Esto tiene que quedar claro. Sí, sí. Yo creo que el sentido, cuando decías que olía, yo creo que ya no es oler, sabe. Tenemos que cambiar de sentido, sabe mal, muy mal. Y efectivamente, es decir, nuestro gobierno y sus socios están más cerca del comunismo chino que de una democracia de derechas húngara, de miembro de la Comunidad Económica Europea, lo cual es absolutamente impresentable. Decía Gonzalo muy bien, hablaba de este tremendo déficit comercial que tenemos con China, pero claro, tenemos que reflexionar. ¿Qué le podríamos vender nosotros a los chinos? Me refiero de productos. ¿Qué? ¿Coches? Que es uno de, digamos, nuestra economía, pues ya sabemos que funciona. Va a ser pues, que no. Va a ser que es al revés. Claro, básicamente en la automoción, en la construcción. Entonces, de hecho, ayer mismo Gambán decía, los fabricantes chinos se van a hinchar a vender en España, el año que viene, los híbridos en particular, porque no están sometidos por eso la pregunta al arancel europeo. ¿Qué produce España? ¿Qué productos? Como dice muy bien Gonzalo, no hablamos de servicios. ¿Qué productos, qué producimos aquí en España que pueda interesarle a los chinos? Pues yo creo que no soy capaz de identificar nada más allá del jamón, ¿no? Turismo. Sí, eso es la balanza de cultura, servicios. turismo, sí, servicios, claro. Porque en productos, en industria, es que España... No, nos van a comprar mucho. Sí. Nos van a comprar muchísimas empresas españolas claro, ya lo para están haciendo. modificarlas, ajustarlas a sus exportaciones y cerrar aquí puestos de trabajo. Sí, se Eso puede seguro. vender España en el sentido literal, ¿no? Territorio para instalar fábricas, para cooperar en la como red de distribución de sus productos. Ayer mismo en un evento en el que yo estaba por la tarde-noche, me hablaban precisamente y yo les decía, bueno, cuidadito porque ya sabemos que Europa tiene puesto un visor sobre las inversiones chinas, etcétera, ¿no? Y me comentaban directamente, hablaban del mundo inmobiliario, ¿no? Las inversiones inmobiliarias que estaba haciendo y digo, pero no se puede. Y decían, sí, bueno, pero lo están haciendo derivando con sociedades que constituyen en otros países, como es una filial aquí que es la inversora, ¿no? Efectivamente, poco a poco van introduciéndose en el tejido empresarial español y van a terminar siendo en los dominantes. Ya lo han hecho en muchos países de Sudamérica, en África y en otros continentes, ¿no? Bueno, salario mínimo interprofesional, de vuelta al debate, como ocurre siempre por estas fechas. Ya saben que hay distintas proposiciones ya. Esta vez COE se ha adelantado proponiendo un 1,5%. Sí, yo quería decir algo al respecto. Sí. Pues adelante. Yo tengo una cruzada con esto del salario mínimo interprofesional, porque se ha conseguido crear una imagen absolutamente falsa de todo esto. Me explico. Dicen los sindicatos que la Carta Social Europea, que es un texto del máximo nivel, forma parte de los textos constitutivos de los tratados, que la Carta Social Europea obliga a que haya un salario mínimo interprofesional que sea el 60% del salario medio de cada país. Y todo eso es mentira, es falso. Digo mentira porque ellos saben que es mentira, yo creo. La Carta Social Europea no obliga ni siquiera a que haya salario mínimo. Y de hecho, muchos países de Europa no tienen fijado el salario mínimo, porque consideran que los salarios no se pueden fijar por decreto, ninguno. Y estos países que son países injustos socialmente, pues no, son Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Suiza, Austria, Italia. Algunos son de la Unión Europea y otros no, porque la Carta Social Europea está vigente en 47 países europeos y la Unión Europea son más o menos la mitad de los que he dicho, un poco más, ¿no? Bien, entonces primero, la Carta Social Europea no obliga a que ni siquiera que haya salario mínimo y mucho menos a que sea el 60% del salario medio. Entonces, ¿de dónde sale esta mixtificación? ¿De dónde sale este embrollo? Pues sale de que hay un documento del Comité de Derechos Sindicales del Consejo de Europa donde pusieron eso del 60%. Conclusiones y decisiones que se interpretan como jurisprudencia. Bueno, se ha llegado a decir, es que esto lo exige la Carta Social Europea. Que oiga, pero que no. O sea, léase usted la Carta Social Europea.
artículo 4. Además, fíjate, la Carta Social Europea dice algo incluso hasta más difícil para los empresarios que lo del 60%. Porque dice que el salario tiene que ser suficiente para que el asalariado y su familia lleven una vida que aquí se ha traducido como decente, pero que significa... Decoroso, dice literalmente la Carta. Sí, bien, es decir, entonces claro, dices, bueno, pues hasta puede ser superior al 60% del salario medio esa exigencia, pero no la pone en función porcentual del salario medio, el mediano, el más frecuente, no dice nada de eso. Yo leo literalmente lo que dice la conclusión del Comité Europeo de Derechos Sociales. Eso lo tienes ahí. Lo tengo aquí delante. Claro. El salario mínimo. Es cierto que en ningún caso lo presenta como obligatorio para los países. La Carta Social, en principio, la revisión de hoy, que es la del año 1996, no establece directamente la obligación de fijar un salario mínimo legal obligatorio, pero sí que regula de forma muy precisa lo que considera que debe ser el nivel mínimo de remuneración que deben garantizar los estados que son parte o firmaron esta Carta Social. Y en esa jurisprudencia constante del comité, que recogen las conclusiones y las decisiones sobre el fondo, se dice: el salario mínimo, ya sea legal o negociado colectivamente, debe alcanzar al menos el 60% del salario medio neto nacional para considerarse una remuneración que proporcione un nivel de vida decoroso. En este momento en España, año 2024, ya supera ligeramente ese 60%. Y hay regiones, las más pobres, en las que lo supera ampliamente. Creo que hay una provincia donde el salario mínimo es el 91% del salario medio ya. Pero en cualquiera de los casos estamos diciendo lo mismo. No es la Carta Social Europea, es el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que está controlado por los sindicatos. Muy bien, estupendo. O sea, yo estoy más con los países que no tienen salario mínimo fijado. ¿Por qué no lo fijan? ¿Es que Austria o Suiza o Italia son injustos socialmente? No, porque consideran una estupidez fijar los salarios por decreto, sea cual sea el salario. Bueno, pues tenemos ahí la Venezuela de Maduro, donde sí es salario mínimo. En la Venezuela de Maduro el salario mínimo ha crecido, creo que ha sido un 300.000 millones % en los últimos años, un 300.000 millones. ¿Cómo? Y ha llegado a sale de la cabeza esta cifra. 50.000 bolívaros nuevos. Los 50.000 bolívaros nuevos equivalen a 50.000 trillones de los bolívares de hace unos años, y que eso corresponde a $0,5. Ese es eso es progreso, ¿eh? Eso es progreso, eso también. Bueno, quiero decir, insisto, Noruega, Suecia, Finlandia, Austria, Italia, Suiza, países que Noruega y Suiza no son, por ejemplo, de la Unión Europea, pero ya digo, forman parte de los 40, creo que son 47 países que han puesto en vigor en su país la Carta Social Europea. Julián. Vale, gracias. Bueno, abstrayéndonos de si debería existir o no un salario mínimo, y cuántos países no lo tienen, y que no sea obligatorio, y que se esté justificando con la Carta Social de Derechos Sociales, etcétera, yo lo que tengo que decir es que los salarios ya no el medio, sino el más frecuente, el salario modal español, es muy bajo. Y sobre todo con las últimas subidas de impuestos, la inflación, etcétera, la capacidad adquisitiva de una gran parte de los españoles se ha visto mermada, reducida, y es insuficiente. Por tanto, bienvenidos sean subidas. De luego, la subida del 1,5% propuesta por la COE, ahora haré un matiz, a mí me parece absolutamente insuficiente. Claro, la cuestión no es si debe subir, si debe haber salario mínimo, si debe subir 1,5. Si debe subir, yo lo digo que claramente sí. La cuestión es, ¿pero pueden pagarlo las empresas españolas? Porque esa es la cuestión. Productividad. Que somos empresas muy pequeñas, pero no subimos. O bajarle los impuestos al salario. Claro, casi lo subes también. Claro, ahí es lo que iba. Oiga, suba usted el salario mínimo y reduzca las cotizaciones sociales. Pero para ambos, para el trabajador y para la empresa. De tal forma que el efecto para la empresa será que no tendrá una subida, un impacto, y para los trabajadores incrementará sus retribuciones netas, ¿no? Manuel, yo quisiera añadir un tema que es crucial, y es la formación. Es decir, cuando contratas a una persona que sabe hacer su trabajo, pues me parece, estoy totalmente de acuerdo que el salario mínimo puede ser insuficiente y tal. Pero es que se contratan a muchísima gente, a la gran mayoría, que no tienen ninguna formación. Y que lo que tienes que hacer es enseñar. Pero sea el servicio doméstico
o sea, cualquier trabajo con título universitario. Es decir, la gente accede al mercado laboral y necesita formación en la empresa. Sí, no hablas de experiencia, hablas de formación. Formación, es decir, no saben hacer su trabajo y hay que enseñarles y hay que dedicar muchísimo. Entonces la cuestión es, eso puede ser la etapa de becarios, la etapa de, llamémoslo como queramos, pero hay un esfuerzo enorme que hace el empresario para formar. Y además, si eso evidentemente se le incrementa mucho ese salario mágico, pues entonces pues el coste es todavía mayor. Pero repito, la formación en la empresa es mucho más costoso que el salario per Sí, se. obliga al empresario a ser maestro, ¿no? Al tiempo que empresario. Sí, es como sí. un trabajo más. Sí, pero fíjate tú que ahí el desempleo joven en España está disparado, todavía está altísimo, está en orden de casi el 30%. ¿Por qué? Porque hay un colectivo ahí al que llaman ninis, que dicen ni estudian ni trabajan. Pero exactamente sería ni quieren estudiar ni pueden trabajar. Yo creo que eso sería más exacto. Sí, por falta de formación, casi siempre, ¿no? Un tercio de los chicos de 15 y 16 años no quieren ir a clase. Y no quieren ir ni a enseñanza reglada, ni a FP, ni a nada. O sea, simplemente no quieren ir a clase. Esto ha sido así toda la vida. Y este porcentaje tenía salida en las empresas, y eran los botones, los ayudantes, los aprendices, los meritorios, chicos que bueno, pues que aprendían a trabajar justamente lo que tú decías, porque el empresario le formaba, ¿no? Igual luego con 20 y tantos años volvían a coger los libros, pero hay una edad en la que los chicos no quieren estudiar. O sea, Woody Allen con 80 años decía: todas las mañanas cuando me despierto soy feliz porque pienso que no tengo que ir al colegio. O lo que decía Juan Manuel Serrat en su canción, ¿no? Uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. Bueno, quiero decir... Bueno, amigos. Yo creo que Manuel ha puesto el dedo en la llaga, Sí, que la sí. formación y la formación española, no, la formación profesional no es adecuada y la formación universitaria pues tampoco está adaptada Bueno, para a la quienes necesidad de la empresa. quieren Mira, te un voy a dar mundo un dato feliz, sobre SMI. nos marchamos, Pero- Gonzalo. vale. Lo siento, pero guárdatelo que lo volveremos sobre ello seguro. El mundo feliz nos espera ahora en los mercados, con el IBEX 35 reluciendo entre los europeos. Ya está Laura Blanco y Sandra Torrecillas preparados con el informe de preapertura, que es lo que vamos a ver a continuación. Gonzalo Garnica, Julián Salcedo y Manuel Morey, una gran tertulia de la economía. Gracias. Feliz.